Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 después de la locura que vimos en el día de ayer con Lewis Hamilton llegando a Ferrari. Hay muchas cosas que contar, hay mucha tela que cortar y todos los temas que vamos a tratar estarán detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Muchísimas cosas que contaros, por lo que os aconsejo que uséis ese índice para poder saber en qué punto del vídeo estamos. Por cierto, en el día de hoy, aunque este vídeo vaya a estar enfocado en lo que lo va a estar, el día de hoy es el día de la presentación de Haas. Eso os lo trataremos en el segundo vídeo del día con más información acerca del equipo estadounidense. Así que ahí tendréis toda esa información. Vamos a dar comienzo con el vídeo del día de hoy con respecto a lo que ocurrió ayer, también muchas cosas que han surgido después de esto, y en lo primero en lo que lo queremos centrar, queremos contaros acerca de Carlos Sainz y de que sí sabía de la llegada de Hamilton. Es decir, esto es algo que se ha llevado en secreto, esto es algo que, ojo, te demuestra que se puede llevar las cosas en secreto en la Fórmula 1, que normalmente no se suele llevar, pero que lo que quieres y lo que quieres mantener un secreto alto por si acaso, se puede conseguir. Algo que, por ejemplo, en anteriores momentos de Ferrari y de Hamilton no se llevó tampoco en secreto, pero en esta ocasión no quisieron hacer ruido y les ha salido bien. Y pueden ocurrir cosas en la sombra que hoy en día no sepamos. Pero eso no lo sabemos nosotros, no lo sabe la prensa, no lo sabían los medios italianos porque seguían informando con respecto a que si Sainz iba a renovar o no. Pero quienes sí que lo sabían, por supuesto, era todo el personal dentro del equipo, o por lo menos dentro de Ferrari, que en teoría los de Mercedes se enteraron ayer. En el equipo Ferrari sí que eran conscientes y por parte de Carlos Sainz le han dado la patada. No, Carlos sí era consciente de la llegada de Hamilton. Por supuesto es algo que no sienta bien. Es más, os vamos a poner un vídeo, esto es explicación que han dado tanto Carlos Miquel como Antonio Lobato en el partidazo de COPE y cuentan de que antes de las vacaciones a Carlos le dijeron que sí, que iba a renovar y habían aceptado sus condiciones, que era un mínimo de 2 años de renovación, pero que al regreso de las vacaciones de invierno, al regreso que fue alrededor del 10, 11, 12 de enero, fue cuando ven que eso no avanza, que no reciben ya el contrato, que en teoría le han dicho que sí, que vamos a renovar por eso, y es porque durante esos días de Navidad fue cuando se empezó a gestionar todo, cuando surgió esa oportunidad y cuando obviamente no se podía rechazar a Lewis Hamilton. Nadie vio venir tampoco lo de Hamilton y lo van a explicar sobre todo por el hecho del contrato que tenía Hamilton, que era 2 años, o eso creíamos, porque eso era lo que había informado Mercedes. Por supuesto, siempre se suele informar: ha renovado por 2 años, aunque luego sea un 1+1, pero es que a la propia prensa también le hayan comunicado que eran 2 años, entonces ha pillado un poco de imprevisto, nadie lo pudo ver venir. Esta es la explicación que cuenta tanto Carlos Miquel como Antonio Lobato. Pero, ¿sabía que él no seguía y que estaban con Hamilton o solo sabía que él no seguía? Él sabía que... Barruntaba algo, sí. Sí, sabía que él no iba a seguir. A ver, hay un momento dado, antes lo explicaba un poco brevemente, pero yo te lo explico un poquito más claro. Ahí, cuando se van de vacaciones, nosotros estamos comiendo en Maranello antes de la vacación de Navidad y ahí todo el mundo da por seguro que va a seguir Carlos Sainz. Y de hecho, en las primeras conversaciones preliminares, dicen, sí, podemos seguir 2 años, llegan antes un acuerdo con Leclerc, pero a la vuelta de vacaciones, para el 10-11 de enero, nos vemos y hablamos. A la vuelta de vacaciones no se encuentra una propuesta negro sobre blanco en la mesa, por escrito. Y entonces dicen, ojo, ¿aquí qué ha pasado? Entonces hay un momento dado que dicen, bueno, vamos a esperar porque seguro que cuando nos veamos, y de repente ya les dicen, oye, va a venir este señor, estamos hablando con Hamilton, y por supuesto, como siempre, Carlos Sainz ha guardado el silencio, porque además esto de Hamilton se nos escapa por una razón, porque Lewis Hamilton tenía, según Mercedes, 2 años de contrato. Nadie nos había dicho que era 1+1 y que se podía ir al final de ese año de contrato. Y bueno, pues es lo que ha pasado. Sainz pues se ha encontrado con una papeleta y con una, para mí, gran injusticia. El mejor piloto de Ferrari, el único que gana una carrera el año pasado. Aunque en punto esté a 6 puntos de Leclerc, el más constante del año fue Carlos Sainz. Y se queda fuera. Bueno. Marketing. Y una cosa tengamos clara, que la única forma que haya tenido Ferrari de echar, en este sentido, a Carlos Sainz haya sido trayendo a Lewis Hamilton, pone muy en valor la trayectoria que ha tenido Carlos Sainz en Maranello. O sea, es decir,
Carlos Sainz es el piloto que cuando ficha en 2021, Matías Binotto, antes de presentarlo, ya está hablando sobre Mick Schumacher y sobre sustituirlo. Carlos Sainz es el piloto que ha callado la boca a todo el mundo en Maranello. Carlos Sainz es el piloto que ha igualado al predestinato. Por supuesto, Leclerc estaba ahí, Leclerc ha sido muy bueno y Leclerc podemos llegar a decir que en estos 3 años ha estado un pasito por delante, pero ha sido un pasito. La gente pensaba que iba a estar 5 pasos por delante de Sainz. Ese ha sido Carlos en Ferrari, pero el problema es que ha surgido la oportunidad de fichar a un 7 veces campeón del mundo y ya estaba Leclerc renovado. Si es que si todavía Leclerc incluso no hubiera estado renovado, lo mismo se agita todo un poco, pero ya estaba Leclerc renovado, tenían que mantener a Leclerc y han traído a Hamilton. Han echado a Carlos Sainz en ese sentido por culpa de Hamilton, pero es que ha sido Hamilton quien te ha echado. Es que eso ya pone muy en valor. Carlos no se va mal de Ferrari, no se va como siendo el piloto que no han querido en la escudería porque el sustituto es un 7 veces campeón del mundo. Si no, Ferrari iba a aceptar sus condiciones. Así que para mí creo que esto pone muy en valor a Carlos Sainz y le pone en una muy buena posición ahora para negociar. Por cierto, las formas de Ferrari de comunicar la salida de Carlos, nefastas. Bueno, la comunicación de Ferrari ayer me parece muy mala, realmente, que entiendo que se pueden hacer pocas cosas porque Hamilton tiene contrato con Mercedes y acuerdos de patrocinio y demás, pero me parece bastante mala, sinceramente. Y con Carlos tardaron más de 1 hora en pronunciarse para poner simplemente un tuit de todavía nos quedan varias carreras. Ya está. No han hecho nada más, me parece muy mala la comunicación que han tenido. Pero ahora, por supuesto, tenemos que hablar acerca del futuro de Carlos Sainz. Se ha hablado mucho y os hemos contado de las opciones que tiene. Rápidamente os las digo, las opciones que tiene son Audi, tiene Mercedes, por supuesto que ahora es una opción que surge. Mercedes es un asiento que ahora surge y que hay que tener todos los pilotos en cuenta. Tiene, por supuesto, Red Bull, que ya os lo habíamos hablado, y Aston Martin, y más allá de ahí posiblemente tendría Alpine una oferta sobre la mesa. Pero esto ya os las hemos contado y os las hemos analizado por qué todas estas opciones las tiene Carlos Sainz. ¿Cuál es la opción más fuerte? ¿Cuál es la opción más posible para la próxima temporada para unirse a ellos? Lo más posible, por donde van todos los tiros y lo que debería ser el fichaje, es Audi. ¿Por qué? Porque ya de por sí estaba hablándose de la posibilidad de que Carlos recalase en Audi aún estando negociando con Ferrari. Ya era como esa opción B si no te salía la escudería. Ahora que no te ha salido es la opción A, por supuesto. Además le han puesto la alfombra roja realmente para llegar a Audi. No marcharse a Audi era porque Ferrari era un sitio más cómodo, ya estabas allí y más seguro. Audi es un proyecto nuevo, es un proyecto que lo más normal es que obviamente en 2025, si eres equipo de zona media, date con un canto en los dientes. Ese es el proyecto de Audi al final, pero para ese principio. Pero es un proyecto a largo plazo donde sobre todo Carlos Sainz va a ser el líder. A Sainz le han ofrecido ser el líder, ser el primer piloto de ese equipo, por la relación que tienen los Sainz con Audi, porque tienen en muy buen valor en Audi a Carlos Sainz, al piloto de Fórmula 1, y también, por supuesto, porque está Andreas Seidel y tiene muy bien valorado a Carlos Sainz, que fue su jefe de equipo cuando estaba en McLaren. Por todo eso, la opción A para mí sigue siendo Audi, aunque haya gente que no lo ve. Para mí la opción B sí que puede ser Mercedes. Es un equipo más seguro, por supuesto, es un equipo que ahora se abre esa oportunidad, es un equipo en el que encajaría bastante y quien Toto Wolff ya se había mencionado en varias ocasiones que le gustaba mucho Carlos Sainz. Pero para mí la opción A debe ser Audi. Y asimismo también lo llega a informar Carlos Miquel, hablando acerca de que encima, es lo que os digo, allí va a ser el rey del equipo. Es un proyecto a largo plazo, por supuesto, es un proyecto que, lo que digo, date con un canto en los dientes de que en 2026 estés peleando por la zona media, pero quizá es ahora mismo lo que necesita y buscarse esa oportunidad. En Mercedes es más seguro y yo creo, hay mucha gente hablando si fuese a Mercedes de qué es lo que haría, yo creo que en Mercedes compite, si no, gana a Russell, pero yo me iría a Audi. Y Carlos Sainz, hay que pensar, lo de Audi no es ninguna broma. No, a ver, con Audi, yo creo que Audi es el camino a medio plazo. Lo que pasa es que irte a Audi te supone pasar el año 2005 en transición. 2025 en transición, porque tendrías que ir al equipo Sauber antes de que se convierta en Audi en 2026. Entonces es un año complicado. Aburrido de aprendizaje y de empujar el carro. La otra opción es, bueno, Mercedes.
no está mal colocado Carlos, va a quedar libre. A mí me gusta es un piloto súper demostrado, que es rapidísimo, hombre de equipo y que funciona muy bien, que es muy sólido y no genera tensiones, no genera malos rollos, y yo creo que eso ayuda. Y bueno, no nos olvidemos que el asiento de Checo Pérez en Red Bull también puede quedar libre, que va a haber muchos candidatos. Y muchos. Oye, que siga el camino que hizo Hamilton en Mercedes. Hipotecó el primer año y después ganó un montón de mundiales. O sea que eso también podría ser, ¿no? Si Audi entra a la Fórmula 1 con un coche de garantías, el primer año es de transición y luego a ver qué pasa, ¿no? También podría ser, a ver, hay una cosa clara, si Carlos Sainz va a Audi es el gran jefe de Audi. Y eso es lo bueno. Es decir, es un proyecto para Carlos Sainz. Ahora, que evidentemente pues puede tener ese momento de transición. Y sobre esto se ha hablado bastante. Ayer ya os lo mencionamos. Es algo con una posibilidad muy remota, pero ha salido más información al respecto sobre esto. ¿Puede recalar, os lo volvemos a hacer la pregunta, Fernando Alonso en Mercedes? Es algo complicado, es algo difícil, pero es algo que incluso la BBC ayer, medio de Reino Unido, ya ha informado que ha abrido los primeros contactos. No es que esté ya Alonso negociando con Mercedes para irse allí en 2025, es que ha habido los primeros contactos para sondear la oportunidad. ¿Cómo puede ser que Alonso recale en Mercedes? ¿Podría fichar o no por Mercedes? Todo esto luego, ahora, según información que ha dicho Antonio Lobato, dice que dependerá de lo que ocurra este año con Aston Martin. Ahora mismo, tal y como dice Antonio Lobato, Fernando Alonso solo piensa en verde, solo piensa en Aston Martin. Pero si se diese el caso de que Aston Martin no avanza en 2024 como se espera, que se esperan grandes cosas, comentan sobre Aston Martin este año, y Mercedes sigue en una buena posición, no es descartable el fichaje de Alonso por el equipo Mercedes. Esto es además un golazo, por así decirlo, también de Mercedes. Se me va Hamilton, ¿a quién traigo? A su máximo rival, a otro campeón del mundo. No dejo de tener un campeón del mundo, ficho a otro, ficho además al que es su máximo rival, ficho al piloto que está revolucionando la parrilla, que había mucha gente que no se lo creía y sigue rindiendo al máximo nivel con 42 años, llegaría con 43 ya Mercedes. Desde luego que en ese sentido sería un golazo. ¿Puede ocurrir? Es algo complicado, por ahora, por supuesto, pero esto es lo que informaba Antonio Lobato. Más que informar, casi canalizaba, pero sí que, por supuesto, lleva información. ¿Tú dónde ves a Carlos Sainz, Antonio? A ver, yo creo que tiene muchas opciones. La buena noticia para Carlos es que ahora mismo, viendo cómo está el mercado de fichajes, es el piloto, uno de los pilotos más potentes junto con Fernando. Quiero pensar que Fernando va a seguir vinculado a Aston Martin. Sé que le va a costar seguro mucho más dinero a Lawrence Stroll renovar el contrato con Fernando. Desde este día de hoy le va a salir mucho más caro a Aston Martin que Fernando siga. Porque Fernando, a ver, yo creo que está obligado, ¿no? Y yo creo que profesionalmente su representante tendrá que hablar con Mercedes. Incluso en la prensa británica ya dicen que ya ha habido contactos en el día de hoy. Y estoy convencido que Mercedes, también haciendo un buen ejercicio de su profesionalidad, hablarán con todos los pilotos disponibles. Y Fernando es uno. Termina contrato en 2024. Veremos. También dependerá mucho de cómo ande el Aston Martin este año. Si el Aston Martin es un desastre y Mercedes va bien, pues Fernando es un ganador, ¿no? Y aunque yo creo que ahora mismo antepone a Aston Martin por encima de todas las cosas, si tiene una llamada de Mercedes y ve que el proyecto es un proyecto que le puede dar un título a corto plazo, pues no. Y la gente se muere por ver a Fernando Alonso ahora mismo en el equipo Mercedes. Asimismo lo decía Jenson Button anoche en Sky Sports, que hicieron un programa especial de que Hamilton se marchaba a Ferrari y demás, y a Jenson Button le preguntan por posibles fichajes de Mercedes. Le piden un listado de pilotos que encajarían en el equipo Mercedes. Y dice, solo me sale Fernando Alonso. Llega a decir incluso que entiende que puede tener un crash con su ex compañero de equipo, pero que solo le sale Fernando Alonso, que con 42 años sigue con esa hambre de ganar, sigue compitiendo al máximo nivel y que para Mercedes encajaría muchísimo. Alonso, I mean, I have to say, yeah, I might have a man crush on my ex-teammate, Fernando Alonso, but I would love to see Fernando Alonso. You know, he is 42 now, I think, but the hunger's there. And if the hunger's there, the fitness is there, he drives every day. He's driving a go-kart or some sort of race car. If it's there, I think it'd be a cool partnership. I think they'd learn from each other pretty well. And I think Pero, como os decimos, el fichaje de Fernando Alonso por Mercedes
es muy remoto. Por lo menos hoy en día está muy lejos de que eso acabe ocurriendo. Y eso ya os lo informábamos en el día de ayer, aunque haya habido ciertos acercamientos. Ahora bien, Carlos Miquel, periodista de COPE, ha hablado al respecto sobre una salida de Alonso de Aston Martin, que es lo que más difícil se ve ahora mismo, pero sabemos que no tiene contrato todavía firmado para 2025. Lo que dice es Carlos Miquel que la única forma en la que Fernando Alonso podría salir del equipo Aston Martin es si llega una oferta de Red Bull, algo que además ha dicho que este año está seguro de que va a haber rumores, porque recordemos que Checo ahora mismo no tiene contrato para la próxima temporada y sin lugar a dudas va a haber los rumores que van a unir a Alonso con Red Bull. Que se dé el caso, que se dé la oportunidad, que se dé el fichaje es, por supuesto, complicadísimo, por no decir imposible, porque hay aquí una persona que no va a querer ese fichaje, que es, sobre todo, Jos Verstappen, padre de Max Verstappen. Posiblemente Max tampoco, porque por muy amigo que sea de Alonso no le quiere de compañero, pero es algo muy remoto. Ahora bien, es la única forma en la que hoy en día Carlos Miquel cree que Alonso puede llegar a salir de Aston Martin. Ni Mercedes, ni otro equipo, solo Red Bull. Lo de que decía Antonio de Fernando Alonso, yo creo que solo saldría de Aston Martin Fernando Alonso si le llama Red Bull en 2025. Es la única posibilidad. Y de eso seguramente habrá rumores a lo largo del año. Porque otro puesto que estaba en el aire colgando es el de Checo Pérez para 2025. ¿Tú crees que le meten a Verstappen a un tío como Fernando Alonso en el equipo? Yo no soy partidario, pero por ejemplo, Fernando Alonso, y a lo mejor Antonio también lo sabe, Fernando Alonso estuvo cerca de ir a Red Bull cuando vuelve a la Fórmula 1. Bastante cerca. Hace no tanto tiempo. varias veces cerca de ir a Y ha estado varias veces. Red Bull con Verstappen y Fernando Alonso, o sea eso ya claro, es ya tiene los Globetrotters, tío. Claro, Stefano Domenicali se vuelve loco. Claro. Tiene a Ferrari, Leclerc Hamilton, Verstappen y Alonso, una locura. Y luego tiene... Bueno, habría que ver cómo era la convivencia en ese equipo, ¿eh? No, por eso lo digo. No, claro. Cuidado. Si la amistad en la distancia que tienen ahora mismo desaparecería. Cuidado, No, yo lo pongo en la mesa porque es una posibilidad. A mí me extraña que Max Verstappen y Jos Verstappen, sobre todo, que es su padre, quisieran que Fernando Alonso. Yo me cuesta creerlo. Pero también es cierto que, oye, nos costaba pensar que Lewis Hamilton con 40 años se fuera a un equipo que ha acabado detrás de Mercedes en el Campeonato del Mundo de Constructores. Y lo estamos viendo, ya ha firmado. Entonces... Muy interesante también lo que nos comentan de que en el regreso de Alonso a Fórmula 1 en 2021 hubo una oportunidad de haber llegado a Red Bull. Esto era algo que no sabíamos y que ayer contó, así que ojalá sepamos al futuro más información sobre esa oportunidad que tuvo. Vamos a irnos ahora acerca de Lewis Hamilton. ¿Cómo han convencido a Lewis Hamilton para marcharse a Ferrari? Ya os dimos ayer motivos por los que Hamilton se marcha a la escudería, pero eran más emocionales. ¿Hay motivos objetivos, hay motivos reales por los que se marche? ¿Hay motivos de que haya visto algo del coche? Bueno, lo primero que os quiero dejar claro, esto lo he visto mucho por redes sociales y no tiene ningún fundamento. Que Hamilton deje Mercedes no implica que Mercedes sea mal equipo. No implica que Mercedes tenga un mal coche para 2024, peor para 2025 y 2026 por ahora vayan mal. No implica nada de eso en absoluto. Hay 1001 motivos por los que poder irse de Mercedes, además de por cumplir el sueño de Ferrari, por lleva más de 10 años en el equipo, más allá de que el coche vaya o no a ser malo. Sí que está Hamilton cabreado porque la línea de desarrollo no es la que a él le gustaba, y ya no es solo que no es a la que le gustaba, sino que es la errónea. Él lo avisó y nadie le hizo caso, pero que Mercedes vaya a ir mal o no, no ha sido el motivo por el que Hamilton se marche de Mercedes. Y que eso implique que este año va a ser malísimo el Mercedes, el W15, no implica esto. No es que Mercedes ahora vaya a estar peleando por la zona media, que es que yo he visto a gente celebrarlo. A lo mejor sí, pero que no ese es el motivo. Ahora bien, ¿cuál es el motivo entonces por el que Hamilton se marcha a Ferrari? Motivos objetivos, como digo, ya no los motivos emocionales de, como os decía ayer, ampliar la leyenda, por correr para Ferrari y demás.
Motivos objetivos, al parecer hay dos que se han estado informando. El primero lo informan desde el Reino Unido y es con respecto a 2026. Recordemos que en 2026 hay un cambio de reglamento y es un cambio de reglamento de motores. Los motores van a volver a ser lo más importante. La última vez que esto ocurrió fue en 2014. En 2022 regresó a ser la aerodinámica lo más importante. En 2014 quien acertó con su cambio de equipo fue Hamilton, que se marchó a Mercedes y acabó consiguiendo 6 títulos con ellos. Ahora se marcha a Ferrari porque parece que el motor Ferrari es quien mejor está a estas alturas para ese 2026 y mucho tendría que cambiar la cosa para que el motor Ferrari no sea el mejor. Puede ser que los datos que ahora mismo tienen no luego ocurran en pista. Esto ocurre muchas veces, ¿no? De que hay unos datos y luego no sea exactamente así en pista. Pero según los datos que le han podido mostrar a Hamilton, el motor Ferrari de 2026 va a ser el mejor y Hamilton quería estar en Ferrari porque tendrá la oportunidad de ganar el título con la escudería. Supuestamente, según la información que, como digo, sale desde Gran Bretaña. Hay otro motivo por el que al parecer se habría marchado, que esto lo informa Racing News 365, que todo tiene que ver por la salida de Mercedes de Loic Serra. Loic Serra era el jefe de rendimiento de monoplazas de Mercedes y se marcha a Ferrari, que entra en 2025 también, después de pasar su tiempo de gardening. Y Loic Serra es una persona que ha compartido la opinión de Hamilton durante todos estos años de que su equipo estaban equivocándose en la línea de desarrollo. Ha ido muy unido a las opiniones de Hamilton y la salida de Serra para Ferrari habría impulsado aún más esta llegada de Hamilton. Estos son los dos motivos que ahora mismo hay en la información por lo que Hamilton habría llegado a la escudería. Aún así, Hamilton se ha curado en salud. ¿A qué me refiero con esto? Por si acaso no sale Ferrari, tiene opciones para marcharse. Los detalles de su contrato son los siguientes. Ayer se anunció únicamente que ha firmado un contrato multianual que da comienzo en 2025. ¿Cómo es dicho contrato? Vale, pues Hamilton ha firmado un contrato de 3 años. ¿Son 3 años como tal? No. Teóricamente, según se está informando, son 2 años más uno opcional. Es decir, con esto entonces pensamos que Hamilton sí o sí va a estar en el 25 y en el 26 con Ferrari y posiblemente en el 27 si acepta ese año opcional. Pues tampoco. ¿Por qué? Como os digo, se ha curado en salud y Hamilton tiene una cláusula de rescisión posible en el 25. Si no ve las cosas bien, se podría marchar después de un único año vistiendo el rojo. Que además, después de lo que ha pasado entre Hamilton y Mercedes, todo el mundo sabemos que los contratos son volátiles. Ya lo sabíamos, pero es que nos lo han vuelto una vez más a dejar en evidencia. Pero estos son los detalles del contrato ahora mismo de Hamilton con Ferrari. Y contaros una cosa que yo quiero analizar acerca de esto, quiero contároslo. Esto es algo que incluso he hablado también personalmente. Ahora mismo en Ferrari una papeleta muy gorda. Esto yo lo he llegado a hablar personalmente porque ha habido varias personas de mi círculo cercano que me han preguntado y demás. Y yo se lo he dicho, yo creo que Ferrari se ha metido en una encrucijada muy gorda. Ahora mismo, juntando a Hamilton y Leclerc, uno de los dos es posible que sea el fin de su carrera. Si es el de Hamilton es más fácil, es su retirada y ya está, pues Leclerc ha ganado a Hamilton. Pero si ahora llega Hamilton y gana Leclerc, ¿en qué puesto se queda Charles? O sea, te llega un piloto que sí, que es un 7 veces campeón del mundo, pero te llega un piloto que no ha estado en los últimos años en tu equipo, no ha estado desarrollando el monoplaza, no ha estado en Ferrari, que Ferrari es un equipo complicado, y te gana, ¿en qué puesto queda Charles Leclerc? Yo creo que ya el hecho de que hayan fichado a Hamilton es malo, muy malo para Leclerc, porque no es el primer piloto. Es más, es posible que sea el segundo, porque si a alguien le van a dar la prioridad, es muy posible que se la den a Hamilton. Pero es que es más malo aún porque no confían tanto en el predestinato. Cuidado porque puede ser un palo muy gordo a la carrera de Leclerc ahora con la llegada de Hamilton, dependiendo de lo que ocurra. Leclerc se ganó un puesto en Ferrari porque mató, por así decirlo, a Vettel. Pero Vettel ya estaba mal en ese momento. Vettel ya llegaba mal desde finales de 2018. Le trajeron a Sainz pensando que iba a ser segundo piloto y no ha podido tampoco con él. ¿Le ha ganado? Sí. ¿Ha estado por encima? Sí.
no le ha superado. Ha estado poco por encima en 3 años. Ahora llega Hamilton. Es un punto en la carrera de Leclerc que va a ser muy complicado. Creo que de entre todo el mundo es la persona que más ha salido perdiendo con la llegada de Hamilton a Ferrari, sin lugar a dudas. Porque si Hamilton le gana a Leclerc, es la excusa. Hamilton llegaba nuevo, Leclerc ya estaba en el equipo, Leclerc es más joven, es el final de mi carrera. Pero es el final de mi carrera, con 7 títulos. La de Leclerc se acaba, quizá. No se acaba de que se tiene que ir de Fórmula 1, pero pierde muchísimo valor. Es mi opinión y es lo que yo incluso he estado también comentando con mi círculo interno. Como digo, la escudería Ferrari, por cierto, va a anunciar más cosas en el día de hoy, teóricamente a las 2 de la tarde. Este vídeo se está publicando a las 3, pero con todo el tema de Haas y demás, este vídeo se está grabando un par de horas antes. Así que si hay información relevante que nos hayamos contado, se informará también en el segundo vídeo del día, junto a todo lo que haya pasado con la presentación del equipo Haas. Por cierto, en este vídeo también comentaros ciertas cosas sobre circuitos y Albert Park ha presumido de que va a ser la carrera donde el circuito que vea el debut de Hamilton con Ferrari. Sobre todo, esto es curioso porque nos han confirmado que esto era algo que ya sabíamos, que los habíamos estado informando en el canal, pero que no había confirmación oficial porque no es oficial todavía el calendario del 25, por supuesto, pero nos confirman que el Gran Premio de Australia regresará a ser la carrera inaugural. No lo iba a ser en 2024 porque en teoría 2024 la carrera inaugural iba a ser Arabia Saudí. Esto lo informaron en Arabia, al final no acabó siendo, pero sí que se mantuvo Bahrein y Arabia Saudí. En 2025 regresará. Todo parece indicar Albert Park. Ya se sabía, como digo, cuando firmaron su renovación ya se comentó que regresarían a ser la carrera inaugural. Ahora lo confirmamos con esta información. También comentaros que el Gran Premio de Japón ha renovado. Japón y Silverstone eran los dos únicos circuitos que no tenían más contrato más allá de esta temporada. Veremos qué es lo que ocurre con Silverstone, ahora os comentamos, pero en el caso de Japón renuevan hasta 2029, es decir, 5 años más siguiendo en la Fórmula 1. Además ha confirmado que estos 5 años más va a seguir en Suzuka, así que pone fin a cualquier rumor que hubiera desde Osaka de que querían una carrera de Fórmula 1 y menos mal, no por Osaka, no quiero hablar por esto, sino menos mal que se ha renovado un contrato de un circuito clásico, porque es que ahora mismo están desapareciendo todos. Así que bueno, tenemos la confirmación de que Suzuka seguirá 5 años más. Como os digo, ahora mismo solo queda Silverstone por renovar, es el único circuito que no tiene contrato más allá de esta temporada. En 2025 hay algunos, están por ejemplo los dos italianos, hay varios circuitos que tendrán que renovar en ese año si quieren continuar, pero bueno, por ahora la única prioridad debe de ser Silverstone, que van a renovar. Vamos, Silverstone sí que no puede salir de la parrilla. Y también os habíamos estado informando al respecto sobre Sepang, os habíamos estado informando al respecto sobre el regreso del Gran Premio de Malasia, algo que se habló hace varios meses en Mónaco y que según cierta información se hablaba de que Petronas estaba empujando, estaba poniendo dinero para el regreso de Sepang. Parece ser, ha salido Petronas a indicar que esto no es así, que ellos no están empujando por ese regreso. Si regresa a Sepang, si regresa a Malasia, genial, pero que ellos no van a tener nada que ver, ellos no están poniendo dinero para ese regreso. Así que una lástima, pero sí que es algo que se está todavía negociando, el regreso del Gran Premio de Malasia, ojalá ocurra. Y lo último a comentaros en este vídeo y finalizamos en el día de ayer. Con toda la información que surgió, no lo pudimos comentar, pero Cristina Gutiérrez ha firmado con McLaren. Va a competir con McLaren en la Extreme E. Sabemos que es piloto de Dacia, el año que viene en el Dakar tiene un coche teóricamente para pelear por la categoría reina del Dakar de coches. Ganó los T3 este año, ganó el Dakar, que sigue siendo el Dakar, y ahora va a competir en esta Extreme E junto a McLaren. Lo va a hacer además junto a Matthias Ekström, quien ya sabemos, y si no os lo cuento, si no lo sabíais, que competía junto a Carlos Sainz en Audi en el Dakar. En el Extreme estaba compitiendo, si no estoy mal informado, en el equipo de Carlos Sainz. Así que esto es curioso, este cambio que ha realizado el sueco, pero se marcha a McLaren. Cristina Gutiérrez, que ha sido, la verdad que me gusta mucho verla con los colores de McLaren, pues ha sido anunciada por el equipo Papaya con este gráfico, esta infografía que estáis viendo ahí de todos los logros que ha logrado, sobre todo para mí el que más resalta, aunque hay muchos que resaltan por ahí, a mí el que más
más me resalta es el de haber ganado el Dakar. Así que bueno, esto era algo que nos pudimos contar en el día de ayer, os lo contamos ahora y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.